grabación. Bien. Entonces, el día de la clase pasada habíamos quedado, voy a abrir acá, habíamos quedado básicamente de que voy a hacer como algo muy rápido lo que habíamos quedado, que básicamente estábamos trabajando lo que son formularios reactivos. Dentro de los formularios reactivos, entonces lo que dijimos que dentro del app module, que es como el core o el núcleo, donde van a estar, digamos, todos los módulos o los paquetes que se han instalado en mi aplicación. Entonces, aquí lo primero que debemos hacer es importar el módulo de formularios reactivos. Entonces, esto fue lo primero que hicimos, lo importamos y lo colocamos dentro de este import, ¿sí? Luego, lo que hicimos fue, básicamente, pues ya teníamos nuestro componente, pero en nuestro componente, en la parte lógica, también importamos Angular Force y dentro de Angular Force utilizamos dos, digamos, clases dentro de ese paquete Force, que es ForBuilder y ForGroot, ¿sí? El Validators, ahorita hablamos de él. El ForBuilder y el ForGroot, básicamente, el ForGroot es donde anteriormente cuando nosotros creamos las etiquetas en los formularios For, nosotros decíamos For y teníamos una propiedad donde le decíamos el nombre del formulario, le decíamos name o ID. Esta directiva ForGroot básicamente funciona como esa propiedad que solíamos utilizar con HTML. Entonces, en el ForGroot, en la vista, nosotros usamos una directiva de Angular que se llama ForGroot. Y nosotros colocamos aquí el nombre de nuestro formulario, ¿sí? Entonces, esta directiva suele estar en corchetes con la palabra ForGroot, ¿sí? Y acompañado de eso, dentro del ForGroot trabaja otra directiva para cada uno de los componentes o entradas que vamos a hacer del formulario, como los inputs, los select, que básicamente era lo que nosotros trabajábamos también con la propiedad name o ID. En ese caso, aquí se llama el for control name. Es decir, que estamos creando un ForGroot, un formulario agrupado por un grupo de elementos y cada elemento, ¿sí? Se referencia como un for control y tiene un nombre, ¿sí? Entonces aquí hemos colocado for control name para cada uno de las entradas. De esa misma manera, utilizamos lo que es la clase el ForBuilder. Este ForBuilder, básicamente lo que hacemos en el constructor, ¿sí? Es inicializarlo y al inicializarlo lo que hacemos es crear, digamos dentro del ForGroot, lo que estamos diciendo es cuál es ese grupo de elementos o controles que van a ir dentro de nuestro formulario. ¿Sí? Entonces simplemente lo estamos diciendo this.formulario, ¿sí? Vamos a construir un formulario, ¿sí? Y a este construir un formulario le estamos diciendo la estructura de ese formulario, cuáles son cada uno de los control name. Entonces el primero es nombre, ¿sí? Tal cual como hemos colocado en la vista. Y colocamos primero el valor. Este primero que ven aquí es lo que en HTML nosotros colocábamos dentro de la propiedad del input. Aquí el value. ¿Sí? Nosotros colocábamos aquí una propiedad que se llamaba value. ¿Sí? Y colocábamos un valor. Y ese valor que se coloca es por default, digamos, el valor que tiene esta entrada. ¿Sí? Ya tiene una entrada. En este caso, value, aquí, dentro de la lógica viene vacío, ¿sí? Nosotros lo inicializamos vacío. Si ustedes quieren, le pueden colocar un nombre inicial. Entonces, de esta manera, cuando van a validar, pues obviamente van a validar el requerimiento de requerido, pues les va a decir que no está cumpliendo porque está lleno ya, porque tiene un valor. Bien, luego venían, digamos, dentro de la propiedad value, venía otra
que vienen son lo que son los validators. Los validators son los diferentes tipos de validaciones. Con el formulario reactivo, las validaciones ya se hacen por código, ¿sí? Nosotros habíamos visto que en el HTML uno podía colocar unas validaciones en la vista y usualmente nosotros colocábamos aquí al final lo que era el require. Aquí decíamos require, ¿sí? Decíamos require, decíamos también patterns o decíamos también la propiedad de max length o min length, ¿sí? Como el máximo número de caracteres y el pattern que básicamente era el formato con que yo iba, por ejemplo, si era un número, ¿sí? Entonces, estas validaciones ya se hacen dentro de la lógica, ¿sí? En esta parte. Entonces, en este caso, vamos a colocar dos validaciones. Aquí yo había colocado solamente por validar, por mostrarles. Entonces, aquí uno puede colocar tantas validaciones quiera. En este caso, nosotros habíamos puesto que las validaciones fueran obligatorias. Y si yo quiero colocar más de una validación, entonces esto ya cambia a tener corchetes. Entonces yo voy a colocar un validators y voy a colocar que solamente me permita un máximo de caracteres. Entonces voy a decirle que hasta 10 caracteres. Es decir, que si me sobrepaso de ese número de caracteres, esto tengo que validarlo. Entonces, hasta ahora tenemos esto. Entonces, tenemos que el primer campo nombre lo hemos colocado que sea obligatorio y que tenga un ancho máximo de 10 caracteres. El segundo es asunto, que sea obligatorio y comentarios que sea obligatorio. Bien, entonces, en la parte de la vista habíamos puesto también que habíamos colocado ya cuando le damos el evento submit, ¿sí? Cuando le damos el evento enviar, quiero que haga el llamado a una función. Entonces aquí estamos utilizando el evento ng submit. ¿Por qué? Porque nuestro botón es de tipo submit. También está el evento click, ¿sí? Si uno lo hace aquí, el evento click existe dentro de Angular, ¿sí? Se coloca de esta manera. Pero eso luego lo vamos a ver. En este caso, debemos hacer uso del evento submit para que él pueda enviar los datos. Y aquí básicamente estábamos haciendo que llamara a una función que se llamara validación, que es esta la que tenemos acá. Bien, dentro de esta parte que nosotros tenemos acá, si nosotros queremos mirar, voy a colocar acá, que imprima en consola, y voy a colocar aquí this.formulario, ¿sí? Que es el formulario que hemos creado, el for group. Y cuando yo le doy punto, ustedes van a ver diferentes, digamos, funciones, propiedades, ¿sí? Que se puedan trabajar. Entonces, en este caso, voy a decirle que imprima this formulario.value, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué va a imprimir. Voy a salvarlo. Y simplemente me voy a ubicar en el directorio donde está este proyecto, que no es aquí porque estaba explicando. Entonces, voy a ir acá. O simplemente también vamos a mirar. Puedo abrirlo desde terminal acá directamente. También eso lo puedo hacer sin abrir el terminal. Abro un nuevo terminal acá. Y aquí, vamos a ver si este es el proyecto. Entonces aquí simplemente voy a decirle mgserver para que compile lo que hemos hecho. Este es el terminal dentro de Visual Studio Code. Entonces, eso también se puede hacer, puedo hacer uso.
estaba abriendo es el terminal, pero el sistema operativo de acá, de Mac. Entonces ahí él está compilando. Ya terminó de compilar y básicamente aquí ya me originó. Entonces simplemente voy acá, voy a abrirlo en esta parte y ahí tengo mi formulario de contacto. Ahí tengo mi formulario de contacto, entonces lo que voy a hacer, voy a ubicar esta acá. Voy a abrir lo que es herramientas del desarrollador para poder mirar porque vamos a imprimir en consola. Entonces recordemos que aquí habíamos puesto, no hemos validado con validators, ¿sí? Simplemente colocamos, pero no estamos haciendo uso de cómo validar todavía. Entonces simplemente dijimos que íbamos a validar y le damos enviar datos. Entonces cuando le damos enviar datos, este va a leer el evento NG on Summit y lo que vemos es que él imprime como un tipo formato JSON, ¿sí? Los valores del formulario. Entonces vemos aquí que está nombre, ¿sí? Lo que tal cual yo coloqué, está asunto, ¿sí? Está comentarios y está pues cada uno de los valores, ¿sí? Entonces esto es lo que me imprime todo lo que es thisformulario.value, ¿sí? Es esta parte. Ahora bien, ¿cómo yo hago en este caso que nosotros vemos? ¿Cómo yo hago para imprimir un solo valor? Yo puedo decirle get, ¿sí? Puedo decirle el nombre de mi campo, que en este caso sería nombre, y tengo que colocarle signo de pregunta o ustedes cuando lo vayan a colocar automáticamente Visual Studio Code les va a colocar, ustedes le colocan acá, ¿sí? Automáticamente él se los asigna. ¿Esto qué significa? Esto es una condicional donde les está diciendo básicamente lo que él va a validar, que si el campo viene null, ¿sí? Él no va a hacer el llamado a esta función, ¿sí? Porque genera error. Entonces, básicamente lo que está haciendo es esto, ¿sí? Esto no lo admite, ¿sí? Cuando vayan a colocar esto, simplemente él va a generar error y les va a generar un error que les está diciendo que el objeto posiblemente esté vacío. Entonces, como no se está asignando un valor, ¿sí? Esa es la razón por la que él no admite que se imprime un valor nulo acá. Entonces, esto básicamente lo que hace es una condicional de que solamente imprime siempre y cuando el valor se encuentre con un valor asignado. Entonces, en este caso, simplemente lo voy a guardar y él acá lo ha actualizado. Entonces simplemente voy a decirle, por ejemplo, cualquier valor, repito, asunto, y simplemente le digo enviar datos. Entonces, cuando le digo enviar datos, solamente he imprimido el valor de Pepito. Bien. Sí, si yo quiero imprimir, pues puedo imprimir los otros valores. Entonces, esto es para leer el valor de un campo. Dentro de este formulario, otra cosa, digamos, otra de los aspectos que debemos mirar, vamos a mirar varias cosas, es que también se suele utilizar una directiva acá, digamos, en el caso de validar los formularios, hay varias formas de validar. Una sería, por ejemplo, que suele utilizarse también mucho, yo tengo acá el formulario, pero hasta que los campos no estén llenos, yo no quiero que se habilite este input, este botón tipo Submit, ¿sí? Entonces, si no están llenos, esto no se va a habilitar y el usuario, digamos ya a través de su percepción visual, pues va a entender de que debe llenar los campos o que los campos son obligatorios, ¿sí? Es un tipo, digamos, también de alternativa. Entonces se suele colocar una directiva que se llama disable,
Y esta directiva que se llama disable, casi siempre aquí se coloca formulario.valid, ¿sí? Entonces se suele colocar que si no es válido el formulario, entonces se va a deshabilitar este formulario. Entonces esto, formulario.valid, debe venir true, es decir, que está validado. Entonces, para que de esta manera, vamos a mirar acá, simplemente vamos a correrlo. Se coloca, es negado. Aquí está. Entonces, en esta parte, cuando yo he colocado cada una de las opciones, entonces vemos que él ya se habilita. Pero si no, ¿sí? No se habilita. ¿Por qué? Porque él ya empieza a leer lo que son los validators, ¿sí? Que en uno de los primeros, digamos, opciones o las validaciones, reglas que se colocan dentro de estos control name, es que los campos deben estar llenos, ¿sí? Que son obligatorios, el require. Entonces, simplemente voy colocando. Si en caso tal, por ejemplo, es otro require que había colocado. Entonces se desactivó. ¿Cuál es otro require que había colocado? Que este campo debe tener un máximo de caracteres que es hasta 10, pero este llegó a superar los 10 caracteres. Entonces el valid valida todas las validaciones o reglas que se han colocado. ¿En dónde? Que se han colocado aquí. ¿Sí? En esta parte que hemos definido en cada uno de los controles. ¿Sí? En esta parte que vemos acá. Entonces, aquí suele utilizarse esta directiva, digamos, en caso tal para validación. ¿Sí? Esa es una de las otras opciones. ¿Sí? Se coloca negado, ¿por qué? Porque esto va a venir falso, ¿sí? Porque no está validado. Y esto negado, pues lo que va a hacer es deshabilitar, ¿sí? Colocar en modo disable igual a true, lo que es el botón de manera deshabilitada. Bien, entonces esta parte que vemos acá suele también utilizarse. Esa es una de las opciones que se suele colocar para validar, digamos, los formularios. Hay otra que se suele colocar para los formularios donde yo quiero que cada campo muestre un mensaje, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar. Voy a, bueno, dejémoslo aquí. Está también lo puedo dejar, pero quiero ya ser más personalizado. Es decir, por ejemplo, el usuario no sabe qué significa eso porque es un usuario que no interactúa mucho con formularios web. Entonces, él simplemente, por ejemplo, no llena este campo. Entonces, él no entiende, ¿sí? El por qué esto no aparece habilitado, ¿sí? Y no se le está informando de qué es lo que sucede, digamos, en este caso, con el sistema o con el formulario que se está haciendo, ¿sí? Entonces, existen otro tipo de validaciones. Voy a colocarle que se hace uso de las directivas estructurales de Angular. Entonces, en este caso, voy a colocar esta igual, se las voy a subir. Existen, digamos, unos estados, ¿sí? De validación. Y esos estados de validación de los formularios, ya vimos el valid, ¿sí? Que es un control que ha pasado todos los chequeos, y ese control que ha pasado todos los chequeos es de validators. Pero también existen estados de modificación dentro de esos formularios reactivos. Esos formularios de modificación, existen unos estados, ¿sí? Y esos estados con los que trabaja para poder mostrar en estos mensajes es el DIRT. El DIRT o el DIRT es el usuario ha modificado el valor del control. Es decir, que cuando se valida ese estado, es cuando el usuario ha intentado ingresar un valor. Y el touch
Básicamente, el usuario ha tocado el control lanzando un evento blur al salir. ¿Esto qué significa? Esto es porque estoy mostrando estos dos eventos o estos dos estados de modificación. Porque estos dos estados de modificación son los que se requieren para poder decirle al usuario cuando se ha colocado aquí, ¿sí? Pero ha pasado al siguiente control, ¿sí? En este momento que ha pasado al siguiente control, ha hecho un cambio, ¿sí? Del evento. Entonces, lo que va a hacer es mostrar un mensaje. Y ese mensaje que va a mostrar es decirle, vea, usted, como diciendo, usted pasó al siguiente control, pero se le olvidó de que este es campo requerido. Entonces, ahí es donde vamos a hacer con condicionales que si tales modificaciones hizo el usuario, pero no validó, ¿sí? No, digamos, no hizo las validaciones o no cumplió las reglas respectivas, entonces aquí se va a mostrar un mensaje diciendo este campo es obligatorio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí yo tengo lo que es el label y lo que es el input, ¿sí? Dentro, vamos a hacerlo solamente para este label. Eso significa que se puede hacer para todos. Entonces, aquí simplemente voy a colocar un div, ¿sí? Lo que quiero hacer es que los mensajes se van a mostrar después del input. También los puedo colocar arriba. En este caso, simplemente voy a elegir esto. Y voy a colocar ya una directiva, ¿sí? En este caso estructural, y voy a colocar es una condición. Y aquí es donde ya empezamos a trabajar, digamos, con cada uno de los campos. Si hay un error, si sucede algo, ¿sí? Etcétera. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es que yo voy a colocar acá formulario punto, ¿sí? Voy a colocar, pues, el for root se llama formulario. Voy a colocar la palabra controls, ¿sí? Para referirme a controls, que son los controles de cada una de las, digamos, estructura de que tiene cada input. Es como un control, un for control. Y voy a colocar el nombre de mi control. En este caso es, voy a colocarlo en comillas simples, en este caso es nombre, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Primero me estoy refiriendo a cuál elemento de mi formulario. Entonces, para referirme a cuál elemento de mi formulario es formulario.controls y el nombre de ese campo, ¿sí? O de ese input. Entonces, formulario controls, en ese control, nombre, y aquí vamos a colocarle el invalid. Este también es un estado y el invalid básicamente lo que está diciendo es que, voy a pasarlo acá, es otro estado, ¿sí? Y el invalid simplemente lo que está diciendo el control ha fallado al menos en una regla, ¿sí? Entonces, ¿cuál regla? Las reglas que yo tengo acá, que básicamente, por ejemplo, para nombre tengo dos reglas, que son que es obligatorio y que tenga un máximo de caracteres de 10. Entonces, eso es lo que he hecho. Ahora, yo puedo colocar más de una condición acá. Solamente estoy validando que incumplió, es decir, es inválido, incumplió. Pero voy a colocar otra regla, ¿sí? Entonces voy a colocar otra regla que se debe cumplir. ¿Cuál es esa regla que se debe cumplir? Aquí es donde voy a hacer uso de los estados de modificación del did y touch. Es decir, lo que les decía, que si salta al siguiente input, entonces ahí sí me muestre el mensaje, ¿sí? De que realmente el usuario se saltó el mensaje, ¿sí? Se saltó, digamos, la validación. Entonces aquí simplemente voy a colocarle formulario de nuevo para referirme al control. Lo voy a colocar controls. Voy a colocarle aquí de nuevo nombre. Y voy a colocarle aquí algo que se llama did it. ¿Sí? Simplemente did it.
se llama así. La modificación que estábamos viendo, esta que vimos acá. ¿Sí? Si el usuario ha modificado el valor del control, es decir, que quizás estuvo ahí, ¿sí? Porque puede ocurrir, pero no hizo nada y pasó al siguiente control, ¿sí? Entonces simplemente le digo dire o, ¿sí? Estas son las modificaciones o, ¿sí? Si entré aquí, otra vez, otra modificación. Y acá, de nuevo, nombre, punto touch. Y el touch básicamente lo que está diciendo es si el usuario tocaba el control lanzando un evento. Es decir, me paré aquí, ¿sí? Digamos, estuve acá, pero no lo llené, entonces pasé al siguiente control, ¿sí? Que eso es un evento, ¿sí? Estuve acá, o le di enter, o le di tab, ¿sí? Entonces pasó del blue, pasó al asunto. Entonces simplemente ese es el evento touch. Entonces una vez ya tengo esto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que se le va a mostrar un mensaje. Ese mensaje es, por ejemplo, campo requerido o nombre requerido. Vamos a validar simplemente esto para que podamos mirar. Entonces lo voy a salvar. Ya lo hice. Entonces aquí simplemente voy a colocar, ¿sí? Entonces voy a mostrar de nuevo el cambio. Estoy aquí. Estoy aquí. Entonces lo que les había dicho, él no va a sacar el mensaje porque no estoy, digamos, posicionada en el control que se llama nombre. Entonces voy a posicionarme, voy a hacer el cambio, decirle, no, este no quiero llenarlo, ¿sí? No creo que sea obligatorio porque el sistema no me dice nada, ¿sí? Paso al siguiente. Ahora sí el sistema reaccionó, ¿sí? Y dijo nombre requerido. Entonces sí es requerido, ¿sí? Debo llenarlo, ¿sí? Ahora bien, para darle estilos, digamos, a este mensaje, voy a colocar acá una clase, ¿sí? De Bootstrap. Esta clase, déjenme, aquí sí, siempre se me olvida, se llama Alert Danger, ¿sí? Este es un mensaje, este muestra como el mensaje, hay varios alertas, ¿sí? Que muestra el Bootstrap. Entonces simplemente, de nuevo, salvo, compila y de nuevo. Entonces vuelvo acá, me salté, entonces ahora me está mostrando ya en los estilos de Bootstrap el alert, ¿sí? De color rojo, pues avisando al usuario que se debe llenar el campo. Ahora bien, acá básicamente solamente dijo el campo es obligatorio, ¿sí? Si yo quisiera hacer otro tipo de validación, es decir, en este caso, quiero es avisarle, aquí simplemente dije que es algo inválido. Pero este inválido, ¿por qué puede ser? Este inválido puede ser porque no llenó el campo, ¿sí? O porque simplemente, por ejemplo, puede darse este caso, ¿sí? Que básicamente este caso, ¿qué fue? Pues no cumplió otro de las reglas, que el máximo número de caracteres era de 10, pero igual sacó el mismo mensaje de nombre requerido. Entonces, el sistema no está funcionando bien porque me está diciendo un mensaje que no es acorde al cumplimiento de la regla, ¿sí? Primero que sí, bien, no es requerido, ya lo llené, ¿sí? Ya lo llené. Otra vez me está diciendo esto, ¿sí? ¿Por qué me lo está diciendo? Si realmente ya lo llené, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, esta personalización de los mensajes, aquí simplemente estamos validando, ¿sí? Esta condicional que vemos acá, anidada, perdón,
lo que estamos haciendo es validando el incumplimiento de las reglas o lo de los validators. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar otro DIT, ¿sí? Para validar, o sea, específicamente que el mensaje salga en qué regla está fallando, ¿sí? Es decir, si el nombre no fue completado o el máximo número de caracteres superó lo que se tenía, que era hasta 10 caracteres. Entonces, de nuevo, vamos a colocar las directivas, ¿sí? Las condicionales. Y aquí, de nuevo, formulario.controls, ¿sí? De nuevo, para hacer referencia, aquí vamos a colocarle nombre. Y aquí, perdón, vamos a colocar algo que se llama has error. Si usted tiene un error. Entonces, en este caso, has error, ¿sí? Vamos a colocarlo de esta manera. Has error básicamente se trabaja para poder definir qué tipo de error está generando ese control. Entonces aquí simplemente le voy a decir qué tipo de error. Entonces si tengo un error, ¿sí? Por campo requerido, es decir, una de las validaciones. Entonces aquí simplemente voy a colocarle campo obligatorio. ¿Sí? O usted debe llenar el campo obligatorio. Entonces voy, es que quería borrar este espacio, pero bueno, salvo, o sea, guardo, compila y aquí vamos a validar ese error. Entonces, de nuevo, me salto, me dice que el campo es obligatorio, voy a llenar el número de caracteres superado, ya no me sale el error, pero sabe que hay un error. ¿Sí? Sabe que hay un error porque está sacando la clase, esta clase que vemos y que hemos colocado acá, ¿sí? Alert danger. Entonces dice, ocurre un error, ¿sí? Porque entró en esta condicional y al entrar esta condicional, pues mostró este div. Dice, ocurre un error, pero no sé de qué tipo, porque no le he dicho de qué tipo es. Entonces, de nuevo, yo puedo hacer otro directiva. Entonces, de nuevo, puedo decirle aquí formulario.controls. Aquí le puedo colocar el nombre del control. De nuevo, has error. Entonces, ahora voy a decirle de qué tipo es el otro. Acá me falta cerrar. Bien. Entonces, el segundo que vamos a evaluar es qué nombre estamos validando es el máximo de caracteres. Entonces, en este caso es más len. Más, ¿sí? Recordemos que está acá. ¿Sí? Más len. De esta misma manera, pero todo en minúscula, ¿sí? Entonces voy a copiarlo y simplemente lo pegan acá, pero en minúscula, en minúscula. Entonces aquí simplemente le colocan el máximo de caracteres es, bueno, ahí creo que me equivoqué en la tilde, bueno, es 10, ¿sí? Solamente colocamos de esta manera. Entonces ahí simplemente ya compiló, vuelvo a mirar. Entonces aquí voy a hacer algo. Voy a validar los dos errores. Entonces aquí pasé al siguiente. Entonces ahí me dijo el campo es obligatorio. Vamos a llenarlo. Entonces ahí superó los 10 caracteres y ahora sí me sacó el error diciendo el máximo de caracteres es 10. ¿Sí? Entonces de esta manera se pueden trabajar la validación y aquí igualmente no se ha activado este botón, pero siempre le va a estar informando al usuario sobre, digamos, el estado de este sistema cada vez que está interactuando, porque posiblemente, como dije, nos podemos encontrar con muchos usuarios que van a interactuar con nuestro sistema, en nuestro caso con nuestro formulario, y no van a saber qué tipo de error, ¿sí? Porque no se les ha dicho. Entonces, esto, digamos, es muy primordial siempre en la construcción de los formularios con la página. Bien,
Entonces, una vez ya tenemos esta validación, solamente lo hice con el campo nombre, ¿sí? Esto se haría por cada uno de los campos, que sería por asunto y comentarios. Vamos a mirar acá un poco, ¿sí? De esta parte que ya tengo acá, entonces ya vimos que cada uno de los valores de los controls, voy a leerlos, ¿sí? Con this formulario.get nombre, signo de pregunta, value. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer que cuando lleno todos los campos, ¿sí? Al darle enviar datos, ¿sí? Quiero ocultar este formulario. Darle enviar datos, se oculta el formulario, como diciendo que los datos realmente fueron enviados. Entonces, esto lo puedo hacer con una variable, ¿sí? Una variable tipo booleana diciendo que cuando le digo enviar ya, entonces esa variable booleana se va a convertir en true y lo que va a hacer es ocultar, ¿sí? Esta capa, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer acá es crear una variable que sea mensaje o activar mensaje. Voy a crearla aquí. Y que sea de tipo booleana. Entonces va a inicializar en modo false. Entonces, esto activar mensaje, ¿qué es lo que queremos hacer? Acá, en la vista, sí, acá, este es nuestro formulario. Vamos a colocarle, vamos a, digamos, hacer uso de las directivas. Entonces, en este caso, vamos a decirle que activar mensaje. ¿Qué pasa aquí? Activar mensaje es false. Si esto es false, ¿qué va a pasar? Voy a salvarlo. Aquí creo que hice algo. Y, perdón, es en esta. En la línea 7, que es en esta. Voy a comentar de nuevo. A ver, esta. Que volvió a generarme el error. Y de nuevo. Voy simplemente a quitar esta directiva. Bien, ahí compiló. Entonces simplemente voy a agregar de nuevo la expresión. Entonces aquí voy a colocarle que es tipo booleano. Y voy a colocarle acá el activar MSG. Bien, entonces ahí ya compiló. Entonces, si esto es falso, ¿sí? Aquí es falso, ¿qué creen que hará esto? ¿Sí? Si esta directiva es falso, ¿se va a mostrar el formulario? ¿Sí? No se va a mostrar el formulario, entonces obviamente, no se va a mostrar. Entonces, lo que debo hacer es negarlo. ¿Sí? Vamos a negarlo. ¿Sí? Entonces, en el signo de admiración. Y lo que vamos a hacer simplemente es que cuando enviemos aquí, se llega acá, ¿sí? Hace, digamos, hace el llamado a la función validación, capturamos los datos, entonces aquí el activar mensaje va a pasar a valer true y lo que vamos a hacer al aplicar este valor true es que muestre un mensaje.
pero ese mensaje no quiero que lo muestre en consola, sino, obviamente, acá lo que va a hacer es esto. Sí, lo que va a hacer es esto, pero una vez que está acá, ¿sí? Ocultó la capa, pero en ningún momento mostró un mensaje. Entonces, para que él pueda mostrar ese mensaje, vuelvo acá. Hay una de las cosas que se me faltó decir, que acá, ahora que recordé que nos sacó el error de esta validación, es importante colocar aquí, como estamos haciendo la validación dentro de los mismos for control, colocar el no validate, ¿sí? Es importante colocarlo aquí, ¿sí? Porque las validaciones se están haciendo aquí mismo con las directivas de Angular. Y acá, digamos, lo que debemos hacer es otro did, ¿sí? Otro condicional. DG, otra directiva estructural, donde le vamos a decir que si activar, si está en true, entonces sí muestre el mensaje de gracias, tus datos fueron recibidos. ¿Sí? Es simplemente esto lo que vamos a hacer. Es simplemente lo que se va a hacer, ¿sí? En esta parte. Esto sí lo valida. Recordemos que si fuera, era más de 10, no da. Entonces aquí le damos enviar y aquí ya se mostró el gracias, tus datos fueron recibidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a seguir viendo porque siempre doy formularios porque es la parte para poder conectarnos con el backend. ¿Sí? Es decir, ya empezamos a ver backend. Es decir, ya tenemos los datos y queremos enviarlos. En este caso, vamos a guardarlo en un TXT, ya que todavía no hemos visto lo de base de datos, pero es lo que vamos a empezar a ver en el tema de backend mañana. Entonces, lo que vamos a hacer, el último, no sé si esta parte, que mañana ya empezamos a ver backend. Entonces, lo que conecta usualmente en Angular, frontend con backend, dijimos que se creaban diferentes componentes en Angular, ¿sí? Se creaban componentes, se creaban también lo que era interfaces y se creaba también algo que se llama los servicios, ¿sí? Entonces, los servicios en Angular tienen la funcionalidad de poder, a través de un servicio, conectarme con un backend, ¿sí? A través de una URL, por ejemplo, si yo quiero crear un servicio de tal manera que los datos me los guarde en una base de datos. Entonces, normalmente se conecta desde backend con otro lenguaje de programación. Entonces, acá lo que vamos a hacer es cómo crear un servicio. Entonces, simplemente lo vamos a crear y ya hablamos mañana del servicio y de qué es lo que se llama lo que es backend. Que recordemos que backend está lo que es la parte de los datos. ¿Cómo esos datos voy a guardarlos? ¿Cómo los voy a almacenar? ¿En una base de datos? ¿O lo voy a colocar en otro servidor? ¿Sí? Donde tiene solamente backend. O quizás no vamos a hacerlo con una base de datos, sino que lo guardamos con archivos planos, ¿sí? Con un JSON. Y ahí es donde debemos conectarnos con posiblemente Node.js, ¿sí? Se puede conectar con PHP, se puede conectar con Python, ¿sí? El backend yo lo puedo conectar con varios lenguajes de programación. Entonces, aquí simplemente voy a salirme de esta compilación. Voy a cancelarla aquí. Listo. Entonces, aquí voy a limpiar pantalla y en la prueba de la próxima semana no entra Angular.
dentro lo que lo que vimos TypeScript, preprocesador, ¿sí? El Bootstrap, el framework de Bootstrap, que eso lo vimos. Bien, entonces recordemos ya para finalizar que en Angular para nosotros crear un componente nosotros le colocábamos ng generate component, ¿sí? Y el nombre del componente. Aquí en vez de componente vamos a crear un servicio y vamos a darle un nombre a este servicio. Entonces en este servicio vamos a decirle simplemente formulario servicio, ¿sí? Simplemente para saber, porque yo puedo crear un servicio para unos respectivos componentes, porque mi sitio va a tener más de un formulario. Entonces simplemente vamos a decirle ng generate service formulario servicio. ¿Sí? Voy a generarlo, simplemente para que veamos, no lo vamos a trabajar. Entonces, miren, a diferencia del componente, el componente creaba o crea 4 archivos. Una es el directorio donde va a guardar esos archivos de ese componente. Y crea un HTML, un TS, un spec TS que es para pruebas y crea lo que es los estilos para la vista. El servicio crea también 2 archivos, de nuevo, para las pruebas unitarias, el spec.ts, que no lo vamos a utilizar, y nomás crea lo que es el punto .ts. Entonces, si lo vemos, él lo crea no en directorio, sino dentro del app. ¿Sí? Dentro del app. Entonces, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Normal, es como si fuera una clase, ¿sí? Es una clase que se llama formulario, servicio, ¿sí? Le adiciona el service porque es un tipo de servicio, ¿sí? Este formulario servicio es el nombre que yo le di y aquí está el constructor, ¿sí? Entonces, para poder comenzar a hablar de lo de backend el día de mañana. Digamos, hasta aquí quedamos la creación de servicios para no poder, digamos, no hablar todavía un poco sobre el concepto de backend. Voy a detener la